Todo el honor y toda la gloria para nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. Vamos a reflexionar hoy en la Sagrada Escritura cómo es que se eligen los verdaderos pastores en el pueblo de Dios y en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con el libro de los Números en el capítulo 27 del 15 al 23. Moisés pues dijo a Yahvé: que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Yahvé respondió a Moisés: llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que está el espíritu, y pon tu mano sobre él. Lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y allí le darás instrucciones en presencia de ellos. Le transmitirás una parte de tu autoridad con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezca. En adelante se presentará ante el sacerdote Eleazar, y éste consultará a Yahvé por medio del Urim para darle una respuesta. A sus órdenes saldrán y a sus órdenes entrarán todos los hijos de Israel, toda la comunidad. Moisés hizo como le había mandado Yahvé, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de todo el pueblo. Le impuso su mano y lo estableció como Yahvé había dicho por intermedio de Moisés. Palabra de Dios. ¿Cómo el Señor eligió a Josué? Por medio de Moisés. Por medio de la imposición de manos de Moisés le fue transmitida la autoridad de Dios para que fuera verdadero pastor de su pueblo. Hermanos, aquí vemos nosotros cómo el Señor llama a los sucesores de sus elegidos. Dios llamó a Moisés personalmente, pero cuando elige al sucesor lo hace por medio de Moisés, y por medio de la imposición de manos Josué quedó instituido como el sucesor, con la autoridad del Señor, pero fue presentado ante el sacerdote y ante la comunidad para que ellos también se dieran cuenta de que él ya tenía la autoridad de parte de Dios para guiarlos. Ahora vamos a ver, hermanos, en la nueva alianza con nuestro Señor Jesucristo también, cuando Él llama a sus apóstoles personalmente, después cuando sigue llamando a los sucesores, vamos a ver cómo lo hace también. Y dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, del 1 al 3, dice: en Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. ¿Se fijaron, mis hermanos? Nosotros nos damos cuenta de que San Pablo fue elegido por nuestro Señor Jesucristo, que tuvo su conversión, ¿sí?, cuando el Señor se le presentó en el camino a Damasco. Pero San Pablo todavía no era elegido como apóstol de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue cuando él ya quedó instituido como verdadero apóstol de nuestro Señor? En ese momento, cuando el Espíritu Santo les dice a los apóstoles que le ha confiado una misión a Pablo y a Bernabé, y ellos, dice, oraron y les impusieron las manos y los enviaron. De ahí en adelante los Hechos de los Apóstoles nos dicen que San Pablo y Bernabé ya eran apóstoles de nuestro Señor Jesús, ya quedaron instituidos como verdaderos apóstoles. Ahora vamos a seguir viendo en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, cuando el Señor llama a los diáconos.
Fíjense que también a los diáconos los llama para ese servicio, pero a través de los apóstoles y de la imposición de manos. Hechos 6 del 2 al 6. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo. Eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Palabra de Dios. Aquí encontramos también, hermanos, cómo se elige a los diáconos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que en la actualidad es igual, ¿sí? Ellos tienen que ser elegidos por la comunidad eclesial, por los sucesores de los apóstoles, y tienen que recibir la imposición de las manos también de los apóstoles, que viene de generación en generación, para que puedan quedar instituidos como verdaderos y legítimos pastores en el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia. Entonces aquí vemos, hermanos, que no es nada más decir, pues yo conozco la Sagrada Escritura, ya me voy a autonombrar pastor, ¿sí? O apóstol de Cristo. No, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es así, porque así no fue al principio tampoco. Entonces pues, sigamos viendo, mis hermanos, cómo en 2 de Timoteo vamos a escuchar también en el capítulo 1 del 5 al 6, dice San Pablo a Timoteo: recuerdo tu fe sincera, así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice. Estoy convencido de que la recibiste de ellas. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta, hermanos, ¿sí? Este otro candidato en la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue instituido también Timoteo, ya cuando San Pablo ya se convirtió en apóstol de nuestro Señor Jesucristo por la imposición de las manos de los apóstoles, él también ya puede imponer las manos a otro candidato, en este caso Timoteo. ¿Y qué le está diciendo? Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por imposición de mis manos. Entonces, hermanos, ahí vemos nosotros la importancia de darnos cuenta de que un verdadero pastor de la iglesia de Cristo, llamado por Cristo, tiene que recibir la imposición de manos, tiene que ser reconocido por la iglesia, por la comunidad eclesial, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver también en 1 de Timoteo 5:22. ¿Qué es lo que le dice San Pablo a Timoteo sobre la imposición de manos? Dice: no impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otros. Ya cuando Timoteo se convierte en un apóstol también por la imposición de manos, ahora San Pablo le aconseja y le dice que él no tiene que imponer las manos a la ligera a cualquier persona. No, ¿sí? Porque este no es un acto individual. Esto tiene que ser eclesial. El candidato tiene que ser reconocido por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No cualquier persona se le va a imponer las manos, porque si no, dice, te puedes hacer cómplices. ¿Qué tal que si después él se desvía del camino de Dios y no es apto para ejercer ese apostolado, ese ministerio sacerdotal? Entonces vemos nosotros aquí en la Sagrada Escritura, hermanos, cómo nos aclara la importancia de la imposición de manos. Ahora vamos a ver en 1 de Timoteo 4, del 13
al 14. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. No descuides el don espiritual que recibiste de manos de profetas, cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Palabra de Dios. San Pablo aquí también se está dirigiendo a Timoteo, y aquí nos damos cuenta de que cuando le impuso las manos a Timoteo, no lo hizo él solo, sino que estaba en la iglesia, en la comunidad. Estaban reunidos, dice, los presbíteros. Dice, cuando el grupo de presbíteros te impuso las manos, porque así sucede en las consagraciones sacerdotales. Están un obispo, están todos los, o más obispos, si se puede, pero están también los presbíteros ahí. Entonces, hermanos, esto se sigue haciendo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y estos son los verdaderos pastores, los legítimos pastores que el Señor ha elegido para que ejerzan este ministerio, este apostolado en su iglesia como pastores. Entonces no a cualquier persona que se diga, pues yo ya conozco la Sagrada Escritura, yo ya me autonombro pastor y ya digo que soy apóstol de Cristo. ¿Quién le impuso las manos? ¿Es reconocido por la iglesia? ¿Ha recibido la imposición de manos que viene desde los apóstoles? No, entonces no es pastor, ¿sí? Sino que se está autonombrando él mismo. Y esto es para que nosotros tengamos cuidado, mis hermanos, en la actualidad en que estamos viviendo, que cualquier persona ya se autonombra pastor. Y no es verdad, en las Sagradas Escrituras no es así. Ahora vamos a seguir viendo, mis hermanos, en Primera de Timoteo 3, del 8 al 10, que nos dice. Dice, los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino y que no busquen dinero mal ganado. Que guarden el misterio de la fe en una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Palabra de Dios. ¿Se fijaron, mis hermanos? Que no a cualquier persona van a imponerle las manos, porque primeramente dice tienen que ser puestos a prueba, y por eso los verdaderos pastores tienen que pasar por el seminario, tienen que tener formación. No es así como en nuestra actualidad, que cualquier persona ya se conoce un poquito la Sagrada Escritura y ya se dice pastor. ¿Pero pastor de quién? ¿Fue elegido por el Señor? ¿Fue elegido por su iglesia, que es su cuerpo, en la cual Él es la cabeza? Entonces, mis hermanos, pues tengamos cuidado, no dejarnos engañar por estos falsos pastores. Y sigamos nosotros evangelizando, sigamos enseñándole a aquellos hermanos que no conocen estas verdades en la Sagrada Escritura, que es muy importante para permanecer firmes en nuestra fe. Hermanos, que Dios